Voy a, voy a presentar pantalla para iniciar la clase de anticonceptivos. Puedes compartir. Haz tu PPT. Chicos, el administrador me puede permitir compartir pantalla porque no logro compartir pantalla. A ver, hola chicos. No me permite compartir pantalla. Ya está compartiendo su pantalla, doctor. Lo que no logro ver es mi PPT. ¿Pueden ver mi PPT? Chicos. No, No, doctor. mm, a ver.
Ahí, ¿ven? Sí, doctor. Ya se ve. Ahora ya se ve. Hola. Sí, doctor. Ya, perfecto. El tema del que voy a hablar el día de hoy es metodología anticonceptiva Doctor, disculpe, no se ve su pantalla grande. Se quedó en... en la pequeña. Ajá, creo que cuando lo presenta se deja de actualizar. Y ahí logran ver. No, sigue todavía en el título. Ya, pero, bueno, ya pasé otro diapositiva. ¿La ven? Sí, doctor, ahí se ve. Ya. Ya, entonces vamos a seguir así. Ya no lo presentamos en pantalla completa. Ya, para hablar de metodología anticonceptiva, primero vamos a hablar de algunos conceptos. Las generalidades de la metodología anticonceptiva, vamos a definirla primero como contracepción, todo aquel método capaz de evitar o reducir un embarazo. Este concepto ha ido evolucionando a través del tiempo en base a ciertos parámetros. Los avances en contracepción principalmente fue originado por algunos cambios en la sociedad, como por ejemplo el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad, el deseo de tener una maternidad tardía, la prolongación de la edad como promedio de vida y la menopausia consecuentemente, y la necesidad de una salud reproductiva y prevención de las enfermedades de transmisión sexual o ITS, así como la detección de los casos de violencia sexual. Todos estos cambios ocurridos en la sociedad en los últimos 20 a 30 años ha generado también cambios y adelantos en la metodología anticonceptiva. Desde los principios de los años 50 se utilizaban métodos totalmente con alta tasa de fracaso. Ahora la tasa de éxito es mucho más exitoso, mucho más efectiva, de tal manera que el índice de Pearl ha sido en los últimos 5 a 10 años uno de los más ideales que se ha alcanzado a nivel mundial. Eh, para establecer una metodología anticonceptiva tiene que haber actores, y dentro de los actores está el orientador y el consejero. O sea, hay que preparar y capacitar un orientador, un consejero, para que pueda permitir que el segundo actor, no siendo por ello el menos importante, es decir, el usuario, sea capaz de elegir una metodología anticonceptiva afín con su forma de vida, acorde con su estilo de vida y que esté en mutuo acuerdo para mantener una adherencia terapéutica adecuada. Si se establece un método anticonceptivo que no va a cumplir, no va a tener adherencia, probablemente la tasa de éxito va a ser muy baja. Entonces, el orientador, el consejero va a tener ciertos objetivos. Uno de los objetivos más importantes es transmitir conceptos útiles y necesarios, que sean prácticos, aplicables y que alcancen una óptima salud sexual y reproductiva en el usuario. Otro de los objetivos es promover una comunicación eficaz entre el proveedor y el usuario, para que sea el segundo quien tome la decisión más acertada y que beneficien a su salud, de él o de ella y de su pareja. Siendo estos los objetivos generales, los específicos estarían más orientados a de manera personalizada identificar cuál es el grado de riesgo y cuál es el grado de beneficio que alcanzaría una metodología anticonceptiva para determinados personas, parejas o poblaciones. Entonces, mejorar el abordaje de la atención integral en salud sexual y reproductiva a través de la mejor atención en consejería, es decir, ser muy finos en nuestra consejería.
Determinar las características y responsabilidades del o la consejera en salud sexual y reproductiva, a fin de ponerlo en práctica y contribuir con la calidad de atención. No se puede elegir un consejero que es distraído, un consejero que se va por las ramas, un consejero que no tiene empatía con el usuario. Sería una consejería totalmente en vano. Identificar las limitaciones y barreras que existen en sus lugares de trabajo dentro del proceso de consejería, con el fin de vencerlas y modificarlas. Es decir, con lo poco o lo mucho que tiene, tratar de llevar una consejería del más alto nivel para el beneficio del usuario. ¿Qué perfil debería tener un consejero? Primero, que se conozca a sí mismo, es decir, que tenga la capacidad de identificar cuáles son sus virtudes, sus fortalezas. Asimismo, vencer sus debilidades y ser una persona capaz de corregir sus propias creencias, tabúes, conceptos personalizados que impidan una relación empática con el usuario. La sexualidad y la expresión de los sentimientos no le incomoden, sea capaz de tolerar un diálogo fluido entre los diferentes tipos de personalidad de usuario. Podrá tener usuarios promiscuos, podrá tener usuarias mojigatas, podrá tener personas que van a preguntar inocentemente sobre ciertas actitudes de la sexualidad. No tiene que ser motivo de burla, ni tiene que ser motivo de extrañeza, ni de expresión que pueda incomodar al usuario. Ser imparcial, es decir, hablar con la verdad y con el principio de beneficio para el usuario, sin tener que orientarse a la inducción de determinada metodología anticonceptiva por beneficio propio o por beneficiar a terceros. Es decir, porque mi amigo trabaja en laboratorio X y que tiene un producto Y, entonces señora, a usted le conviene que el método Y sea el más adecuado. Saber comunicar y saber escuchar, que no sea un monólogo donde yo tengo que ser el ente rector y superior, donde la razón esté fundamentada en lo que yo digo, sino también escuchar las propuestas, las inquietudes, las dudas que el usuario pueda tener. Tener siempre una actitud positiva y de apoyo y contemplar siempre la ética. Ser 100% ético en cada una de la información que uno pueda brindar al usuario. Respetar el contexto cultural. No porque una paciente viene con 10 polleras, con un sombrero muy típico de la región andina, sea una persona incapaz de entender o no tener el esfuerzo mínimo necesario para poder informarle de manera más adecuada. Eso no es ser empático. El contexto cultural tiene que uno abordar de acuerdo al nivel cultural de la usuaria, capaz de entender claramente lo que yo deseo informarle, lo que yo tengo que informarle, para que ella tome la mejor decisión y la mejor elección. Estar preparado en el tema de aconsejar. Si yo no conozco el método, yo no conozco los riesgos y los beneficios, ¿cómo podría aconsejar de tal metodología? Entonces es importante conocer profundamente el tema que yo voy a aconsejar. ¿Qué requisitos debería tener, además de los ya mencionados, el consejero? Desempeñar la consejería en un lugar y ambiente adecuados, con privacidad y comodidad. Existe actualmente ambientes donde se decora de manera adecuada
para determinados grupos poblacionales, por ejemplo, adolescentes, donde la decoración esté acorde con lo que ellos piensan para ese grupo etario. Es decir, de repente, con la imagen de Taylor Swift o de cantantes de rock que ellas podrían ser más afines en personas en edad adulta, pasados los 30, entre los 30 y los 40, podría ser vinculados con música de fondo eh, eh, relacionados con el grupo etario, es decir, baladas un poco románticas, o en personas muy pegadas a una cultura más sofisticada, de repente un fondo musical de música clásica. Es decir, uno tiene que adecuarse en el tiempo y en el momento y en el ambiente lo más acorde con el bienestar y la comodidad del usuario. Tener un material educativo orientado al caso tratado, es decir, no podríamos tener pienso yo, un rotafolio, una serie de trípticos con letras pequeñitas, de repente, si tenemos al frente un usuario que no visualiza bien o que cursa con algún grado de miopía, o personas que de repente quechohablantes que no entienden bien el español y tendríamos que de repente tener un tríptico o un rotafolio en quechua o en aymara o en dialectos de la Amazonía que puedan permitir que ellos se adapten. De no ser así o no tener un traductor o no tener un rotafolio traducido, tratar de que las imágenes o escenas sean lo más entendibles y lo mejor interpretadas por las pacientes o las usuarias. Siempre tener un material impreso de refuerzo que refuerce lo que nosotros hemos aconsejado para que ellos puedan llevar un tríptico a casa y repasar lo que ya recibieron en consejería. A todos estos requisitos debe sumarse los principios de un buen consejero. ¿Cuáles son los principios que rigen a un buen consejero en planificación familiar? El respeto, la veracidad, la flexibilidad, la imparcialidad, la confidencialidad, que no se esté divulgando los defectos, los diagnósticos, las infecciones de transmisión sexual en determinadas personas que lleguen a oído de amigos o de terceros y puedan dar un círculo vicioso que redunde en el deterioro, en la depresión, en la falta de confianza del usuario y nunca más regrese a ese centro de salud o a esa oficina de consejería y se pierda un usuario y por lo tanto sea absolutamente un fracaso el método anticonceptivo ofrecido. Está por demás decir que la discreción debe reinar en este tipo de relación y dar una referencia oportuna cuando se detecte patologías concomitantes que puedan afectar su salud reproductiva, llámese de carácter infeccioso, de carácter embriológico, de carácter congénito, de carácter adquirido, ¿no? O incluso enfermedades sistémicas que podrían deteriorar su aparato reproductivo. ¿Qué habilidades debería tener un consejero? Primero, saber escuchar. Segundo, usar un lenguaje sencillo. Aclarar, resumir, eliminar las dudas. Que el manejo del lenguaje no verbal sea un artificio, una herramienta importantísimo. Cuando no me dejo entender por palabras, que mis gestos o mis expresiones corporales traten de corroborar lo que yo verbalmente le estoy diciendo. La metodología de una consejería, en primer lugar, es establecer una relación cordial. Segundo, identificar sus necesidades de salud reproductiva. Tercero, responder a esas necesidades con un buen fundamento teórico y conceptual. Y cuarto, verificar si lo que yo aconsejé, expresé y recomendé
sea entendido por parte del usuario, que el usuario nos resuma qué es lo que ha entendido de nuestra consejería. Y quinto lugar es mantener esa relación cordial del inicio hasta el final de la consejería. Una vez establecido este primer contacto con consejería y ofrecimiento de una metodología anticonceptiva, se debe hacer un monitoreo y una evaluación para saber si está usando correctamente el método o si ha dejado de usarlo o si hay una tasa de fracaso. Entonces esto va a hacerse a través de un registro, el registro de la atención en la hoja de parte diario. Por ejemplo, para píldoras anticonceptivas, por ejemplo, para progestágenos de vía oral, y hacer un seguimiento o plan según la necesidad del consejero. Por ejemplo, si es ampolla mensual o ampolla trimestral, verificar si está cumpliendo en los plazos establecidos y cómo se está aplicando. Es más, muchos de estos métodos son aplicados dentro del mismo centro de salud proveedor de estos recursos. El reporte mensual de casos y los problemas deben ser siempre informados a la jefatura del servicio para tener un plan de mejora en este proceso. ¿Cómo clasificamos los métodos anticonceptivos? Fundamentalmente, para fines de pregrado, vamos a utilizar los métodos, la clasificación de métodos temporales permanentes. Existen diferentes clasificaciones para diferentes autores, pero me parece que esta sería una forma resumida de muchas de las otras clasificaciones que nos permiten tener una orientación más práctica. Y lo resumo como métodos temporales, aquellos que están determinados a mantener una contracepción reversible, que en un periodo de tiempo determinado, ya sea inmediato o mediatos, puedan volver a tener la capacidad reproductiva tal cual antes lo tuvieran antes del método anticonceptivo. Y los métodos permanentes, o también llamados quirúrgicos, son aquellos que se utilizan para tener una alta tasa de eficacia, pero también un retorno con pocas probabilidades para la fertilidad. Dada la tecnología actual, las vasectomías y la ligadura de trompas son métodos que podrían ser revertidos, pero con muy poca tasa de éxito. De tal manera que en general la vasectomía y la ligadura de trompas son considerados métodos anticonceptivos permanentes. Y los métodos temporales pueden clasificarse en métodos naturales, por ejemplo, cuyo fundamento principalmente es la abstinencia periódica. Está el método del ritmo o Gino-Naus, el método del moco de Billings, el método de los días fijos o del collar y el método de la lactancia materna exclusiva o MELA. Finalmente el coitus interruptus, que está en bastante desuso. Y los métodos de barrera tenemos los preservativos, el espermicida, el diafragma y finalmente los métodos hormonales y métodos mecánicos. Los métodos hormonales que pueden ser orales, parenterales o implantes o parches. Orales que pueden ser combinados o pueden ser solo progestágenos. Y parenterales también que pueden ser solo progestágenos, por ejemplo la de 3 meses, y los combinados, por ejemplo la ampolla mensual. Y los mecánicos, los dispositivos intrauterinos, como puede ser la T de cobre, hay otro método que es la T de plata, y otro los liberadores del levonorgestrel. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hola, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, doctor. Está bien.
Ya, esto es un concepto muy importantísimo. Probablemente sea parte del grupo de preguntas que vengan en el examen, porque siempre se recomienda este tipo de preguntas. Son los famosos criterios médicos de elegibilidad. Los criterios médicos de elegibilidad, o CME, se define como criterios para el uso de anticonceptivos según la Organización Mundial de la Salud, a las recomendaciones basadas en la evidencia en cuanto a las condiciones más seguras según ciertas condiciones médicas individualizadas para cada paciente o cada pareja. Es decir, yo no le puedo dar el mismo método anticonceptivo a la pareja A, B o C, porque se tiene que individualizar los riesgos. Y se dividen estos CME en categorías. Categoría 1, cuando no existen restricciones y está bien indicada. Categoría 2, cuando las ventajas superan los riesgos teóricos o incluso los comprobados. Y categoría 3, cuando los riesgos teóricos o comprobados superan las ventajas. En la categoría 3 hay que pensar muy bien si efectivamente se puede indicar. La gran mayoría de categoría 3 son suspendidos porque los riesgos superan los beneficios. Y la categoría 4, cuando el riesgo de salud es una contraindicación absoluta. Si ustedes escuchan que un anticonceptivo es categoría 4, obviamente nunca se recomienda su prescripción. Está claro esto, ¿verdad? Entonces, empezamos con los métodos naturales. ¿Qué son los métodos naturales? Está basado en el conocimiento de la fertilidad y se basan en la observación fundamentalmente de los síntomas asociados a procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación. Así, por ejemplo, el incremento de la temperatura, la presencia de moco cervical, los días fijos para la regla, el ciclo menstrual, ¿no? Y sin necesidad de aplicar algún medicamento, alguna sustancia química o algún procedimiento quirúrgico que impida la contracepción. Entonces, dentro de los métodos naturales tenemos al método de la regla o el método de Yen-Naus. Este método se basa fundamentalmente en que los días peligrosos para la concepción serían los días de abstinencia y se grafica en este círculo, ¿no? Siendo la tasa de efectividad mayor en las mujeres que tienen ciclos regulares, ¿no? La mujer identifica su periodo fértil, tiene abstinencia de relaciones sexuales en esos días y es fundamental que la mujer identifique el día que ovula. El mecanismo de acción del método de la regla es evitar los días fértiles del ciclo menstrual en las relaciones sexuales. Y la tasa de falla es más o menos, en un uso perfecto teórico, es de 9 embarazos por cada 100 mujeres durante el primer año de uso. En general, en uso típico del método de la regla, existen 25 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. El método de Billings o el método del moco cervical consiste en identificar la mujer que está monitoreando el moco cervical. Cuando esto llega a ser filante, más de 2 centímetros de longitud de filancia, es el día probable en que va a ovular. Entonces, igual, se identifican los días previos para asegurarse, unos 3 días antes y unos 3 días después de ese moco, y se evitan las relaciones sexuales en esto. La tasa de embarazo en un uso perfecto, teórico, es de 3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. Y es similar al método de la regla en los casos de uso típico, es decir, 25 embarazos por cada 100 mujeres en un año de uso. El método del collar es un método similar, parecido al círculo que se utilizaba en el método de la regla,
y es un método que por ser de poca aplicabilidad este collar y de tener una complicada interpretación en los colores que se le pueda dar, está en desuso. Fundamentalmente se utiliza colores marrón, blanco y rojo para determinar los días fértiles del ciclo menstrual. Ah, creo que hay falla en el PowerPoint. ¿Están viendo, chicos? Hola. Ahora sí cambió, doctor. Está en métodos Sí, de barrera. ya. Ahora, los métodos de barrera se llaman así porque la función es bloquear el paso del espermatozoide hacia el cuello uterino, atravesar el endometrio y llegar a las trompas. Esto es aplicable tanto para varones, el preservativo masculino, como también para mujeres, el preservativo femenino. Entonces, el condón masculino es un dispositivo de látex que evita el contacto directo del espermatozoide con la vagina. Incluso es un método que podría disminuir enfermedades de transmisión, algunas de ellas como la sífilis, el gonococo, entre otras. Pero no se ha visto su eficacia, por ejemplo, en el HIV o enfermedades como el papilomavirus humano. El mecanismo de acción es un mecanismo mecánico, impide que los espermatozoides tengan acceso al tracto reproductor femenino y la talla teórica es de 5 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año y de 21 embarazos en cada 100 mujeres en un uso típico. El condón femenino es un método anticonceptivo de barrera, igual que el masculino, sino que es aplicable en la cavidad vaginal. Su mecanismo de acción igualmente impide que los espermatozoides lleguen a la vagina. La tasa de efectividad en forma correcta es más o menos 5. Pueden quedar embarazadas en 100 durante el primer año de uso. Y el espermicida son espumas, cremas o cápsulas que se insertan profundamente en la vagina y liberan una sustancia espermicida que inmovilizan o matan los espermatozoides. El mecanismo de acción es la ruptura de la membrana de los espermatozoides que impiden su motilidad, así como la capacidad de fecundar al ovocito. La tasa de fallo es de 6 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. El diafragma es un capuchón de látex o silicona que la mujer inserta en su vagina de tal manera que este dispositivo cubre el cuello y parte de la cavidad vaginal. El sistema es un mecanismo mecánico, bloquea la entrada del esperma a la cavidad uterina. Su uso correcto junto al espermicida y su tasa de fallo es más o menos 2.4% y un 3%. Si no se cumplen las condiciones anteriores, la tasa de fallo llegaría hasta el 20%. Las esponjas vaginales también es un método en desuso. Es una esponja sintética y blanda que está impregnada de espermicida y se humedece con la jalea o pomada y se introduce en la vagina hasta topar el cuello uterino, donde se deja durante toda la relación sexual y actúa formando una barrera entre los espermatozoides y el óvulo. La tasa de falla es 4%, aunque puede ser debido a un mal uso de la esponja. Dentro de los métodos mecánicos también se encuentra el anillo. El anillo o el ring vaginal es un método mecánico que permite ingresar a la mujer previo acto sexual, se acomoda cerca del cuello uterino y permite también por método mecánico impedir el contacto del espermatozoide sobre el aparato genital femenino. Algo importante de los anillos
es que muchos de ellos pueden ser reutilizables, es decir, se puede lavar y se puede volver a colocar y puede permanecer más de 8 horas dentro de la vagina y puede tener incluso actividad 2 o más veces actividades sexuales con la misma seguridad de siempre. Creo que son los últimos anticonceptivos de barrera que están poniéndose en boga actualmente para el uso femenino. Cuando hablamos de métodos hormonales, tenemos que hablar de los que contienen solo progestágenos, de los que contienen ambos, progestágenos y estrógenos, y que tanto los progestágenos solos como los combinados, su función, su mecanismo de acción es inhibir la maduración y liberación del ovocito, es decir, evitar la ovulación. Pueden ser píldoras, pueden ser inyectables parenterales, pueden ser parches o pueden ser los famosos implantes subdérmicos. Entonces, dentro de los métodos hormonales orales, tenemos los combinados que contienen estrógeno más progestágenos, tenemos el etinilestradiol, que en la mayoría de veces es de 35 microgramos, que se puede combinar con levonorgestrel, que es un progestágeno, el gestodeno, que es otro progestágeno de tercera generación, el dienogés, que contiene una acción antiandrogénica, la drosperinona, que tiene una acción no solamente progestágena, sino también tiene una acción diurética, la ciproterona, que sería un progestágeno altamente potente antiandrogénico y actuaría muy bien en los casos de ovario poliquístico y de hiperandrogenismo, obesidad, hiperandrogenismo, resistencia a la insulina. Este tipo de pacientes, de mujercitas, pueden ser beneficiadas con este método de etinilestradiol más ciproterona. El desogestel, otro progestágeno de tercera generación combinado con etinilestradiol, y el valeriato de estradiol más el dienogés. Y finalmente, el estradiol más el nomegestrol. Todos ellos son de posología diaria, una vez al día. Muchos de ellos son de 21 días y descansan 7 días para luego continuar con el siguiente ciclo. Otros son de 22 días, como el etinilestradiol con la ciproterona, y descansan 6 días. Y hay otros que utilizan placebos para que se utilicen 21 días hormonales y 7 días no hormonales placebos para que cumplan diariamente los 28 días de su esquema mensual. Existen otros métodos que se acompañan de ácido fólico para mejorar el ADN del espermatozoide y el ADN del ovocito. En este caso, cuando son anticonceptivos orientados a mejorar el ADN del ovocito, tenemos etinilestradiol más drosperinona y lemomefolato de calcio. El anticonceptivo más hierro, anticonceptivos orales más hierro, tenemos al etinilestradiol más drosperinona más el hierro polimaltosado. Todos ellos de dosificación diaria. Y aquellos que tienen riesgos cardiovasculares, riesgo de tromboembolismo, riesgo de accidentes cerebrovasculares o de enfermedad pulmonar por tromboembolismo, estos pacientes no es recomendable el uso de estrógenos, por lo tanto su prescripción está basado fundamentalmente en anticonceptivos solamente de progestágenos. Tenemos al levonorgestrel, al inestrenol, al desogestrel y al dienogés. Y finalmente tenemos a la emergencia anticonceptiva, los anticonceptivos orales de emergencia, que se utilizan en dosis inicialmente de 150 microgramos de levonorgestrel, que al inicio del descubrimiento de esta capacidad anticonceptiva se utilizaba
2 pastillitas, uno el mismo momento y otro al día siguiente. Después se investigó que con 150 microgramos de levonorgestrel, un solo día, una sola dosis, especialmente si ha pasado menos de 24 horas de haber tenido la relación sexual sin protección. Y ahora, aparentemente ya investigaciones consideran que con 75 microgramos de levonorgestrel sería más que suficiente. Pasamos a los anticonceptivos orales combinados, aquellos que contienen estrógenos y progestágenos. El mecanismo de acción va a ser la supresión de la ovulación y el espesamiento del muco cervical. Me olvidaba el mecanismo de acción de los progestágenos fundamentalmente está en el espesamiento del moco cervical y secundariamente la ovulación. En cambio, en los anticonceptivos orales combinados, es decir, aquellos que tienen estrógeno, fundamentalmente es la supresión de la ovulación y secundariamente es el espesamiento del moco cervical. Su uso teórico tiene una tasa de falla de 0.1 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año de uso. ¿Qué significa? Que este método sería el más perfecto, sería el más fisiológico y sería el de menor riesgo de embarazo no deseado. En un uso típico se llega hasta 5 embarazos por cada 100 mujeres. ¿Qué significa un uso típico? Aquellas que se olvidan una vez, 2 veces, toman a la hora que quieren el anticonceptivo, reconociendo que su tasa de éxito teórica sería utilizando todos los días a la misma hora. ¿Sí? Los orales con solo progestágenos, aquellos que poseen solo progesterona o progestágenos, se debería tomar todos los días y si se retrasa 2 o más horas en tomarlas, pierde su efecto, ¿no? Y no la protege. Entonces, esto es importante que sepa. Si se ha retrasado 2 horas o más en la anticoncepción, en el horario de anticoncepción, es probable que la tasa falle. El mecanismo de acción, ya lo habíamos dicho, depende de la actividad y la dosis del progestágeno usado. Mayormente provocan espesamiento del moco cervical. Su tasa de fallo es similar a la anticoncepción oral combinada. En cuanto a los inyectables, tenemos a la ampolla trimestral, que es el acetato de medroxiprogesterona, 150 miligramos cada 3 meses, y que puede adelantarse incluso hasta 2 semanas en caso de que se haya olvidado aplicarlo con una demora de 2 semanas. Ahora, una de las características importantes es que como tiene un efecto de depósito, incluso en pacientes que hayan utilizado una sola vez, el retorno a la fertilidad puede ser tardía, es decir, demoran en ovular 6 meses, incluso se ha visto casos de pacientes que después de un año de haber suspendido los anticonceptivos trimestrales de depósito, la ampolla trimestral, aún no logran embarazarse y mucho menos ovular. El mecanismo de acción es suprime la ovulación y espesa el tapón del moco del cuello uterino. La tasa de fallo teórica es de 0.3 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año y en el uso típico es similar, 0.3 embarazos por cada 100 mujeres. Esto es importante reconocer porque incluso en pacientes que se hayan demorado 1 o 2 semanas después de haberle tocado la fecha indicada de la siguiente ampolla trimestral, su tasa de protección sigue siendo tan exitosa como aquellas que puntualmente se aplicaron cada 3 meses. Los inyectables combinados son aquellos que contienen estrógeno con progesterona y su aplicación es mensual. Una de ellas, por ejemplo, el noriginón, contiene 50 miligramos de enantato de norethisterona y 5 miligramos de valerianato de estradiol. Es una ampolla muy conocida hace muchos años atrás, ahora han salido unas nuevas más modernas,
Y su mecanismo de acción es espesar el moco cervical, dificultando la penetración de los espermatozoides, pero fundamentalmente inhiben la ovulación. La tasa de falla es similar a la anterior, 0,3 por cada 100 mujeres en el primer año. Y los implantes, existen barritas de una sola, existen de dos, existen de tres. Generalmente duran entre 3 y 5 años, las que utilizan 2 o 3. Y contienen fundamentalmente un progestágeno, que es el levonorgestrel. Su mecanismo de acción es espesar el moco cervical, impidiendo la penetración de los espermatozoides, además que suprimen la ovulación. La falla teórica es de 0,05 por cada 100 mujeres en el primer año, similar a la falla de uso típico. Los parches igual, es un método anticonceptivo por un parche adherente cuyos principios activos van atravesando la piel y su mecanismo de acción es cuando ya se encuentran en el torrente circulatorio y similar a los inyectables eh, 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 mensuales, ¿no? Evita la ovulación y además detiene la anidación del óvulo. Aumenta el tamaño de la mucosa del cervix y dificulta tanto el paso del esperma. El parche tiene una eficacia comprobada del 99,4%. Los métodos mecánicos, tenemos el dispositivo intrauterino, la T de cobre, ¿no? Es el más conocido y el mecanismo de acción es utilizarse como barrera mecánica para que éste sirva de hostilidad en la cavidad endometrial para el implante. O sea, impide que los espermatozoides puedan ser capaces de movilizarse adecuadamente a través del endometrio y llegar a las trompas, porque constituye un elemento irritante, un elemento estéril que provoca reacción inflamatoria en el endometrio, provocando un ambiente hostil para el paso del espermatozoide. Su falla teórica es 0,8 embarazos por cada 100 en un uso teórico, mientras que en el uso típico de 0,6 embarazos por cada 100 mujeres en el primer año. Los métodos permanentes. Ya hemos hablado de los métodos de barrera. Ahora los métodos permanentes, o llamados también quirúrgicos, serían dos: la ligadura tubaria bilateral y la vasectomía. La ligadura de trompas consiste en la sección y ligadura de las trompas de falopio, lugar habitual de la fecundación que comunica los ovarios con la matriz. Puede ser realizado después del parto o incluso transcesárea. Durante el acto quirúrgico de la cesárea en pacientes con paridad satisfecha y habiendo firmado su consentimiento informado, se puede hacer la ligadura en ese momento quirúrgico. El mecanismo de acción es un mecanismo que va a impedir el paso del espermatozoide para fecundar el óvulo y pueda a su vez migrar hacia la cavidad endometrial. La tasa de fallo es el 1% en el primer mes generalmente. Después del primer mes es más difícil. Existe la recanalización y la recanalización generalmente puede provocar un embarazo ectópico porque se obstruye la zona ligada y al reconectarse pasa el espermatozoide, pero no va a pasar el embrión fecundado. En consecuencia, se queda atrapado en la trompa y se genera un embarazo ectópico tubario. La vasectomía consiste en la sección del conducto deferente bilateral izquierdo y derecho para evitar el paso de los espermatozoides elaborados en los testículos. Y solamente va a pasar líquido seminal, pero no va a pasar los espermatozoides. Mecanismo de acción es un mecanismo mecánico de bloqueo de los conductos deferentes y por lo tanto no va a permitir el ingreso del espermatozoide al semen durante la eyaculación. La tasa de falla es inferior al 1% y se considera que este es uno de los métodos
permanentes más eficaces. Los criterios de elegibilidad de la OMS. Ya esto se ha revisado desde el año 1996, se revisó el 2000, el 2004 y el 2009. Son recomendaciones basadas en evidencia de 19 métodos anticonceptivos. Dentro de ellas están los combinados, el parche combinado, el anillo vaginal combinado, los inyectables combinados, los anticonceptivos orales de solo progestágeno, los de depósito, los implantes subdérmicos, el levonorgestrel, las píldoras de emergencia, la té de cobre, etcétera. ¿Cuáles son las condiciones que afectan la elegibilidad para el uso del método anticonceptivo? Primero, clasificar en qué categoría se encuentra el usuario. Categoría 1, si no hay restricción. ¿Se acuerda que les dije sobre los métodos de elegibilidad? Tenemos 1, no hay restricción. 2, las ventajas superan los riesgos. 3, los riesgos superan las ventajas. Y 4, totalmente proscrito. Entonces, categoría de esterilización femenina. Categoría A, cuando no hay razón médica para negar el método a una persona con esta patología o circunstancia clínica. Categoría C es precaución. Normalmente se suministra el método en condiciones de rutina, pero con preparación y precauciones y recomendaciones adicionales al usuario. La categoría D de demore o postergue, cuando el uso del método debe demorarse hasta que la condición evaluada sea corregida y deberán suministrarse métodos anticonceptivos temporales alternativos. Y categoría S o especial, cuando el procedimiento debe llevarse a cabo en condiciones que se disponga de un cirujano y personal experimentado en el equipo, necesario para la administración de anestesia general, apoyo médico de respaldo y también, si es preciso, tener la capacidad de decidir el procedimiento y el apoyo anestésico más apropiado. ¿Cómo usar las categorías en la práctica clínica? Entonces, hay un criterio clínico y criterio clínico limitado. Entonces, si nosotros tenemos una categoría 1 o 2, el método se va a usar en cualquier circunstancia y en general se usa el método, pero tiene que haber un criterio clínico limitado donde me acredite que sí o sí estos criterios de elegibilidad son aplicables para determinados usuarios en determinadas circunstancias clínicas. Cuando eso se aprueba por el médico, luego de haber evaluado a la paciente clínica y laboratorialmente, entonces su aprobación está más que acertada. Si tenemos un criterio clínico en categoría 3, el método generalmente no se recomienda, a menos que no estén disponibles o no sean aceptados por la paciente. En general, de darse esta situación clínica, la categoría 3 y la categoría 4 no es recomendable para uso del método. Existen este tipo de criterios utilizados en cartillas, en círculos, que nos permiten establecer determinados factores de riesgo aplicables para la elegibilidad. Entonces, por ejemplo, tener trombosis, por ejemplo, tener diabetes, por ejemplo, tener obesidad, antecedente de enfermedad coronaria aguda hace 6 meses o menos. Entonces, son indicativos de que los anticonceptivos orales combinados constituirían una clase 3 o, en el peor de los casos, una clase o categoría 4, por lo tanto no serían elegibles. Este es otro de las características para los criterios de elegibilidad en los anticonceptivos, que es
organizaciones nacionales e internacionales que nos permiten determinar cuál de ellos debemos elegir. Este es otro disco que nos permite establecer ciertos criterios de riesgo para poner la categoría 1, 2 o 3. En general, por ejemplo, yo puedo utilizar, ¿no? De acuerdo a estos criterios clínicos, qué categoría sería, ¿no? Por ejemplo, los anticonceptivos combinados orales, los inyectables, los parches y los anillos que contienen estrógeno o combinación de estrógenos y progestina, en mujeres que tienen 6 semanas postparto o menos, constituirían una categoría 4. En puérperas que tienen mayor de 6 semanas, pero menor de 6 meses, constituirían una clase 3, o sea, el riesgo supera el beneficio. Pero en mujeres que tienen más de 6 meses, constituirían una categoría 2, es decir, el beneficio es mayor que el riesgo. En conclusión, las puérperas tardías mayores de 6 meses sí podrían utilizar anticonceptivos orales combinados o de otra índole que contengan estrógeno y progesterona. En el postparto, sin lactancia, estos anticonceptivos constituyen categoría 3. Pero si ya pasó los 21 días y la mujer no lactara a su bebé, fácilmente constituyen anticonceptivos de categoría 1. Fíjese la situación clínica, el tipo de característica clínica que tiene la paciente, cómo siendo lactante puede cambiar su categoría 4 y cómo después de 21 días sin lactancia puede constituir un anticonceptivo oral combinado en categoría 1. Qué importante es recalcar para que ustedes sepan aconsejar al usuario. En pacientes fumadores con anticonceptivos combinados, orales, inyectables mensuales, parches con anticonceptivos combinados o anillos vaginales con anticoncepción combinada. Fumadora menor de 35 años constituye categoría 2, pero mujeres mayores de 35 años que fuman menos de 15 cigarros por día, categoría 2, se debe pensar mucho en estas mujeres mayores de 35 años que tengan una frecuencia de fumar menos de 15 cigarros. Aquellos que fuman más de 15 cigarros por día, categoría 3 o 4, es decir, totalmente proscrito la anticoncepción en ese tipo de mujeres. Los anticonceptivos combinados orales y los inyectables y los parches y anillos que contienen esta dupla, por ejemplo, en el post-aborto del primer trimestre son categoría 1. En el post-aborto del segundo trimestre es categoría 1. Y en el post-aborto del tercer trimestre también categoría 1. Es decir, en el aborto, el uso de anticonceptivos orales no constituye un riesgo, incluso en el embarazo ectópico pasado. Pacientes con hipertensión. Todos los combinados constituyen categoría 3 cuando los pacientes con hipertensión no se puede evaluar la presión arterial, incluyendo hipertensión en el embarazo. Cuando la hipertensión adecuadamente es controlada y cuando se puede evaluar la presión arterial, estos igualmente constituyen clase 3. Pero cuando solo hubo antecedente de hipertensión en el embarazo, pero actualmente la presión es normal, la categoría pasa a categoría 2, es decir, el beneficio supera al riesgo. En la lactancia ya hemos hablado,
en la trombosis venosa profunda. Toda paciente con trombosis venosa profunda o antecedente de la misma es categoría 4, por lo tanto es totalmente proscrito los combinados. En la trombosis venosa superficial, cuando solamente tenemos venas varicosas, es categoría 1, pero cuando tenemos trombosis superficial es categoría 2. Recuerden que la trombosis profunda es categoría 4, no hay categoría 3. Pacientes con cefaleas no migrañosas, a inicio del método es categoría 1. Cuando son continuadoras del método son categoría 2. Cuando estamos con migraña sin aura, menor de 35 años, categoría 2 a 3. Mayor de 35 años, categoría 3 a 4, proscrito. Y la migraña con aura, así sean jovencitas o sean mayores, siempre se considera categoría 4. En el cáncer de mama, los anticonceptivos que contengan estrógeno son, pero los que tienen antecedente de cáncer y al momento no hay evidencia de cáncer por 5 años o más, se consideran categoría 3. En general, con antecedente de cáncer y con actual diagnóstico de cáncer, no es recomendable la anticoncepción que contenga estrógenos, ya sea en su forma pura o combinada. Para el cáncer del cuello uterino, que está esperando tratamiento, es categoría 2, es decir, el beneficio supera el riesgo. Sin embargo, existe una preocupación teórica de que el uso del método puede afectar el pronóstico de la enfermedad existente. A espera del tratamiento, las mujeres lo pueden usar. En general, esta condición puede ser a una mujer estéril desde el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. En cuanto al cáncer de ovario y los miomas, tanto para el cáncer de ovario como para el mioma uterino, son categoría 1. No hay contraindicación del uso de anticonceptivo oral combinado para cáncer de ovario y para miomas o fibromas uterinos. Está por demás recordarles que el cáncer de ovario está vinculado fundamentalmente con la cantidad de ovulaciones que tiene durante el periodo fértil la mujer. Sí. Es por ello que los anticonceptivos orales combinados como medicamentos anovulatorios constituirían un factor de riesgo, de factor protector para cáncer de ovario. Es decir, lejos de ser un factor de riesgo, más bien son protectores. En la condición del embarazo, por ejemplo, aquí hay una excepción donde se utiliza la palabra no aplica. Es decir, por definición, un método anticonceptivo es un contraceptivo. Y si ya está embarazada, no se puede ir contra el embarazo. Por lo tanto, los métodos anticonceptivos no son aplicables durante el embarazo. Y se tiene que definir en el CIE 10 como no aplicable, contraceptivo no aplicable. En cuanto a la edad, para mujeres que desde la primera regla hasta menores de 18 años, los anticonceptivos orales constituyen categoría 1, si no tienen ningún riesgo concomitante de salud. Para los anticonceptivos de emergencia y anticonceptivos de levonorgestrel constituyen categoría 1. Y para el dinogés y noretisterona, estas adolescentes constituyen categoría 2. Entre los 18 y 45 años, todos estos medicamentos son constituidos categoría 1. Y para mayores de 45 años,
para el anticonceptivo oral combinado es 1 para el levonorgestrel con progestágeno de tercera es 1 y para Dinogest y noretisterona es categoría 2. En general, pacientes que no tienen ninguna evidencia de compromiso cardiovascular, tromboembólico, trombosis profunda, entre la los 45 años, estos anticonceptivos orales combinados o las ampollas mensuales son consideradas categorías entre 1 y 2. Y de acuerdo a la paridad, si son nulíparas o son multíparas, tanto los anticonceptivos de solo progestinas, incluyendo las píldoras de Provera, la medoxiprogesterona de 150 miligramos cada 3 meses, o los implantes subdérmicos, son considerados categoría 1. ¿Qué pasa con conceptivos de solo progestinas en la lactancia? Incluyendo píldoras, implantes. Se dice que para menores de 6 semanas postparto es categoría 3, no recomendable. Pero después de las 6 semanas, incluso hasta mayores de 6 meses, estos métodos de solo progestinas constituyen clase o categoría 1 para mujeres que están dando de lactar. En general, las puérperas que salen del hospital, la mayoría va con un método anticonceptivo de depósito, ampolla de 3 meses y no pasa nada. En el posparto, por ejemplo, si no está dando la lactancia, ya sea menor de 21 días o mayor de 21 días, constituye categoría 1. En general, verán ustedes que tanto el parto y la lactancia no se ve muy comprometido con pacientes que usan el método de solo progestágenos. En cuanto a los progestágenos y pacientes fumadoras, a diferencia de las que contenían estrógenos o combinados, aquí tanto menor de 35, mayor de 35, con 15 o menos cigarros, con 15 o más cigarros, incluso con obesidad mórbida, los usuarios o las usuarias de solo progestina son consideradas categoría 1. Es decir, si ustedes van a recomendar un anticonceptivo en obesa, en fumadora, en mayor de 35 años, supongo que no les indicarían un anticonceptivo combinado, sino solo de progestágeno, ¿correcto? Y en la trombosis venosa profunda, recuerden que las progestinas son más beneficiosas que las que tienen combinadas. Así, por ejemplo, los antecedentes de tromboembolismo pulmonar o enfermedad tromboembólica profunda es categoría 2, mientras que un episodio actual agudo es categoría 3. Solo en los episodios agudos de tromboembolismo pulmonar no se recomiendan las progestinas. En el cáncer de mama, en el actual, todas las progestinas son consideradas grado 4. En los que tienen antecedente de cáncer de mama y no hay evidencia de 5 años a más de enfermedad, son considerados categoría 3. En general, 3 o 4, todas las mujeres con antecedente de cáncer o con cáncer actual no deben usar progestinas como método anticonceptivo. ¿Se entendió esto? Viene en el examen. Entonces, esto es lo que ya se habló, porque los tumores de mama pueden tener receptores sensibles para progesterona o receptores sensibles para estrógenos.
Para enfermedad endometrial en pacientes con hiperplasia, todos los anticonceptivos de solo progestina son categoría 1 y aquellos que tienen cáncer de endometrio, los usuarios de solo progestina, también son consideradas categoría 1. Los que tienen cáncer de ovario, todas las progestinas son 1, no hay riesgo, no pasa nada. Pacientes con fibroma, también categoría 1, no hay ningún problema. Pacientes con enfermedades hepáticas, una hepatitis viral activa es categoría 3, no es recomendable ninguna progestina. Mientras que aquellas que tienen hepatitis viral portadora o enfermedad crónica silente son categoría 1, sí se puede indicar las progestinas. En cirrosis leve compensada es categoría 2 y en cirrosis descompensada categoría 3. En tumores hepáticos benignos, la hiperplasia nodular focal es categoría 2 y en el adenoma hepatocelular categoría 3. Es decir, cáncer hepatocelular no es recomendable las progestinas. Criterios médicos de elegibilidad, ya hemos hablado sobre esto. Y sobre los métodos de barrera en mujeres, no son recomendados en mujeres en las que un nuevo embarazo puede poner en riesgo su salud y la vida por alta tasa de falla. En estos casos se recomiendan más bien métodos permanentes. No se recomienda el diafragma y el capuchón antes de la involución uterina completa después del parto porque puede quedarse aflojado el capuchón y generar una falsa sensación de seguridad. Antes de las 6 semanas posteriores a un aborto, tampoco debe usarse en el segundo trimestre el diafragma y el capuchón. Y en anomalías anatómicas cervicales, por ejemplo, útero didelfo, útero bicorne o prolapso de órgano pélvico, no estaría indicado los capuchones o el diafragma o el anillo. Este es un resumen de los criterios médicos de elegibilidad para iniciar el uso de anticonceptivos según categoría de métodos y según enfermedades existentes o preexistentes en la paciente, en el usuario. Este es otro cuadro de referencia para los criterios médicos de elegibilidad según la OMS para iniciar o continuar el uso de anticonceptivos orales combinados. Tienen una serie lista donde pueden encontrar diabéticos, enfermedad de vesícula biliar, colestasis, hepatitis, etc. Y la anticoncepción de emergencia, cuya dosis se ha hecho muy popular durante los últimos 5 años, especialmente en escolares, donde el acceso a los métodos anticonceptivos era un poco complicado por ser menores de edad. Apareció no deseado. Utiliza el medicamento de progestina, que es el levonorgestrel. El método de Yuspey consiste en 2 tabletas de macrodosis de 50 microgramos de etinilestradiol y 250 de levonorgestrel. Durante las primeras 72 horas después del coito, sin protección, y segunda ingesta 12 horas después. Este es un método que ya está en desuso, ¿no? Actualmente, de progestágeno puro consiste en tomar una dentro de las primeras 72 horas siguientes a una relación sexual, ¿no? Y tiene una tasa de éxito bastante aceptable. Por ejemplo, en progestágeno puro, 0.4% de falla, ¿no? Y después de entre las 49 a 72 horas, 2.7% de falla. Esa es la eficacia según los informes que nos permiten tener una equivalencia al 75% de efectividad del anticonceptivo de emergencia. Los efectos biológicos son la anovulación y la lesión espermática, que implica el espesamiento del moco cervical con el impedimento del
paso a través del moco cervical. Tiene una acción antiinflamatoria. Algunas organizaciones religiosas y humanísticas han hecho muchos movimientos en contra de la píldora anticonceptiva, considerando lo que es un método abortivo y que era causar de eliminar el embrión por una serie de factores que según ellos habían estudiado, lo cual eso no se ha demostrado, y ahora constituye uno de los métodos que están dentro de las políticas de salud pública. ¿Cuándo usarla? Se considera que es lo más precoz frente a uno de los accidentes que está dentro de la relación que a continuación se les menciona. Por ejemplo, cuando se ha roto el condón, se olvidó de tomar 3 o más píldoras orales anticonceptivas, retraso de más de 2 semanas de administración de la ampolla anticonceptiva, retraso de más de 7 días de la administración mensual de la ampolla, cuando el diafragma se ha roto, se ha desplazado, cuando el coito interrumpido ha fallado, cuando la tableta o espermicida no se ha derretido antes de la relación sexual, cuando hay una expulsión de un dispositivo intrauterino, etcétera, etcétera, está bien indicado el uso de una anticoncepción de emergencia. Las conclusiones es que un uso adecuado de metodología anticonceptiva, verificado por un buen proveedor, un consejero y orientador que permite identificar cuál es la metodología más adecuada para la determinada pareja, reduce en un 81% la probabilidad de embarazo. Eso mejora las expectativas de vida, expectativas laborales, mejora su calidad de vida sexual y reproductiva y es capaz de permitir aspiraciones profesionales, laborales, empresariales de las pacientes, mejorando su calidad de vida en los subsiguientes años, ¿no? En el Perú, la anticoncepción oral de emergencia es un tema de actualidad y ha generado debates, posiciones sobre su uso. En el año 2003, mediante Resolución Suprema 003-2003 del Ministerio de Salud, nombra una comisión de alto nivel encargada de analizar y emitir un informe científico, médico y jurídico sobre la anticoncepción oral de emergencia, que concluyó con la recomendación de su uso en todo el país al no poderse asignar efecto abortificante. Muy bien, eso sería todo, se les agradece bastante. No sé si habría alguna pregunta por parte del público que nos está escuchando o ya todos se han dormido. Alessandra, Marcelo, Brenda, Junior, ¿están despiertos? Doctor, todo claro, gracias. Bueno, si todo está claro, no hay preguntas, se les agradece por su paciencia y espero que hayan tomado notas sobre lo que se le ha expuesto y trataré de reforzar estos conceptos en algunas prácticas con los que les toca, puedan difundirlo, de repente viene algo en el examen. Que tengan muy buen domingo, cuídense y ya nos vemos pronto.